Rafael Conte és un dels crítics literaris més influents de la literatura castellana, un gènere que ha practicat durant més de 30 anys en diaris i revistes. Admirador de la literatura francesa, Conte ha traduït d'aquesta llengua diversos autors contemporanis i ha escrit una biografia del Marquès de Sade. La seva curiositat literària l'ha dut a estudiar també Valle-Inclán, la narrativa de l'exili de 1939 i la novel·la sud-americana actual. Aquesta nit tenim entre nosaltres un home que des de fa molts anys escriu i ens orienta, els que som lectors, de cara a quines coses hauríem de llegir o quines coses li semblen a ell que hauríem de llegir. Evidentment és un home amb criteri, és un crític de la literatura, és Rafael Conte. Benvingut a Literal. Bien hallado, Raimon. Rafael, nosotros ya hace tantos años que nos conocemos y nos vemos tan poco. Es verdad. Que es difícil empezar una conversación sin más. Mucha gente aquí te ha leído a través de lo que tú has escrito en diarios y los libros que has publicado, pero conoce poco información porque tú estudiaste Derecho y Periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te viene esto? Tengo dos títulos, digamos, y sin embargo mi formación como crítico literario podría ser calificada de autodidacta. Autodidacta. Porque naturalmente, yo tengo ahora algo más de los 50 años y toda mi formación infantil y juvenil transcurrió en Pamplona, en los años 40-50. Estudié en un colegio de curas, estudié después en la Universidad del Opus Dei. Una gran formación liberal. Muy liberal, sobre todo teniendo en cuenta los años, que también eran años muy liberales. Pero me encaminé a estudiar Derecho. Y después, estudiando Derecho, como no me gustaba, aunque iba sacando los cursos y hasta lo terminé, mi familia me permitió ingresar en la Escuela de Periodismo de Madrid. Ya me fui a estudiar periodismo a Madrid, una vez licenciado en Derecho y con la mili hecha, cosa muy importante. Que eso ya daba mucha seguridad en uno mismo. Pero claro, yo estaba leyendo desde los 10, desde los 12 años. Claro. Y esto es lo que me ha dado la formación o el pozo, el único capital que tengo. Tengo buena memoria y me he leído muchísimos libros. La carne, naturalmente, siempre ha sido más bien triste y todavía no he leído todos los libros. Exactamente, sí. Total, que la formación como crítico literario es autodidacta. ¿Y cómo llegué? Sí. Pues al trabajar profesionalmente como periodista, ya en revistas universitarias, empecé a hacer comentarios de libros. A comentarios de libros. Desde la revista Acento en el año 60. Eso. ¿Y tú tienes algún modelo de crítica o algún modelo de comentario del libro? ¿Qué autores te parecen a ti que son los que tú quisieras hacer la crítica literaria en el momento en que empiezas? Sí. Bueno, la formación, los críticos españoles que yo admiraba eran fundamentalmente Leopoldo Alas Clarín, Azorín, que me parece un gran crítico literario, sobre todo de prensa, porque hay que distinguir entre la crítica académica escolar... También entraremos. Y la crítica de prensa, que tiene que ser dirigida a un público heterogéneo, con lo cual es una cosa que tiene que ser más transparente, más clara y más contagiosa. Mientras que la crítica académica es más científica y más impositiva. En este sentido, las técnicas son totalmente distintas. Y Clarín era un gran crítico de prensa, y Azorín también. Después conocí a los grandes críticos que habíamos perdido de vista, como Bergamín, como Díez Canedo. Y luego todo lo que la guerra, en cierto modo, había... Pero todo esto no por estudios, digamos, en ninguna profesionales, sino por lecturas. Sí. Y después tú, imagino que también el hecho de estar en Francia durante mucho tiempo... Eso fue lo que terminó de ¿Cuántos años estuviste en 7. París? No fueron tantos, fueron suficientes. 7 años son años, ¿no? Y... Tú cuando llegas a París ya tienes una idea más o menos general de la literatura francesa, sí que la tendrías. Sí, porque el único idioma que estudié de niño, aparte del castellano, mal aprendido,
fue el francés. Sí. Navarra está muy cerca de Francia y sí. entonces era un idioma que estaba más o menos de moda que los niños de familias bien estudiásemos. El francés. O menos ahora, bien, ¿no? Como ahora el inglés. ¿no? Claro, claro. Fui a Francia desde niño también, con bastante frecuencia, porque ya te digo, por razones geográficas. La primera vez que fui a París fue en el 58. Y luego ya, pues, viajes. Se compraban muchos libros y muy baratos. Sí. Aquella famosa colección de Le Livre de Poche. Sí, sí, Le Livre de Poche. Sí, era maravilloso. Y ahí encontrabas todo lo que no encontrabas en España, que estaba sometida a una rígida censura. Rígida censura. Yo me acuerdo que en el año 58 yo volví de mi viaje a París y a la Exposición Universal de Bruselas con la maleta casi llena de libros, en las cuales por debajo había metido pues, a los Lukács, Marx, Lenin y esas cosas peligrosísimas, y por encima había metido a Voltaire, Montesquieu, Rousseau... Sí, los clásicos. Lo cual era graciosísimo, ¿no? Sí, sí. Porque en otra época los clásicos, los Voltaire, los Diderot, los Rousseau, entraban en España bajo los Hechos de los Apóstoles. Es verdad, es verdad. En el siglo XVIII, o sea que... Y luego, bueno, pues aparte de eso, las lecturas te llevan a estudiar los diversos sistemas críticos, los metódicos, ¿no? Pues la crítica sociológica, la crítica historicista, la crítica psicológica, la crítica estructuralista. Sí. Pero y bueno, y luego al final uno se queda con los críticos que le gustan. A mí me gusta, pues Blanchot, Maurice Blanchot, George Steiner, me parecen grandes críticos. Sí. Que ahora saca un libro en Italia, precisamente leí en La República, donde habla muy mal de la crítica literaria. donde pone un problema muy fuerte. Steiner ha llegado a ser profesor a través de la prensa. Sí. Es curioso, sí. No creo que... Pero pone un problema que yo creo que es importante, que él dice que se está olvidando de leer el libro muy a menudo, y que en cambio se está leyendo más los comentarios sobre el libro, por decirlo de algún modo. Eso es muy desagradable. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que esto se da sobre todo en el mundo de la crítica académica, que es necesaria, eso no cabe ninguna duda. Sí. Pero lo fundamental de un crítico es que empuje a leer el libro, el original, el texto creativo. O sea, eso es lo que tiene que hacer un crítico en la prensa. Luego los críticos estamos obligados a leernos entre nosotros mismos, eso es verdad. Sí. Pero ya eso es el background, no es lo que uno tiene que escribir en el periódico cada día. Entonces, la función de la crítica para ti, tú distinguirías claramente entre dos maneras de hacer crítica, has dicho, la académica, que tendría que ser un poquitín aquello del estructuralismo, postestructuralismo, ¿no? Todo eso, ¿no? Deconstruccionismo, las finuras todas estas cosas, ¿no? Que tendría un poquitín para la universidad, por decirlo de algún modo. Sí, para la formación científica. Pseudocientífica, porque yo creo que la ciencia de la literatura todavía no se ha inventado. Si es ciencia, no es literatura, ¿no? Exactamente. Como decía Ortega, o se hace precisión, o se hace literatura, o se calla uno. Sí. Aunque el sentido de la frase no era este, pero en fin, lo desvirtuaremos un poco. Sí. Total, que para lo que hace crítica literaria es necesario conocer este tipo de crítica. Sí. Pero posiblemente cuando tenga que escribir para un periódico, que se dirige, como digo, a un público muy heterogéneo, entonces tiene que olvidarse de eso y escribir muy claro y de manera casi apasionada, de manera creativa, porque entonces la crítica también se puede convertir en creación. Sí. El crítico, aparte de que, como decía Steiner, siempre es un intermediario o una especie de eunuco que vive por procuración. Sí. Y esas cosas tan bonitas. También habla digamos, del que lleva el correo, del que lleva la carta, y la carta es el autor, ¿no? Entonces uno es un mediador. Y además en estos momentos en los cuales el mundo conoce una especie de catarata, de alud, de publicaciones, de productos culturales que todos los días se derrumban encima de nosotros y amenazan a aplastarnos, pues tenemos que buscar criterios, simplemente. Sí. Y no solamente criterios. ¿Crees que el diario, aparte de la información concreta, puede dar más, la crítica en diario? ¿Algo más que información? Bueno, puede dar criterios, por lo menos puntos de apoyo, de referencia. Puede ayudar a comprender un libro. Claro. Y eso es lo que pienso yo que es mi función, dar a un público que desconozco mis impresiones con relación a un libro, sobre el cual tengo mucha información, que en parte le doy al público para que tenga puntos de apoyo, y después que se enfrente con ese libro con unas líneas de penetración que son las mías. Pero claro, eso ya
no tengo otras. No, pero además hay un previo, digamos, un previo trabajo, que es que el público no vemos, que es la elección del libro también. Bueno, porque evidentemente la cantidad de libros que te podrán llegar a tu mesa cada día es considerable, ¿no? Sí, desgraciadamente. Lo que pasa es que solo puede hacer crítica... Aparte de los que tú vayas a buscar, ¿no? Si en España, por ejemplo, se publican 70 títulos al día, yo puedo hacer crítica de 1 a la semana. Imagínate. ¿Tú crees que es posible que, dadas las circunstancias actuales, una gran obra, debido a que no está en los circuitos adecuados, en las promociones adecuadas, puede pasar inadvertida? ¿Se puede perder hoy una gran obra? Bueno, hemos tenido ejemplos de obras que estuvieron a punto de perderse. No digo yo la famosa de Kafka, no. Pero recuerdo, cuando salió Tiempo de Silencio, que estuvo a punto de perderse, quiero decir, que no tuvo ningún éxito. Y hubo 2 o 3 críticos, allá en el año 62, que empezaron a fijarse en él. Funcionó el boca a boca. Su propio editor, que era Carlos Barral, porque la novela se había presentado a un premio Nadal y ni siquiera había sido seleccionada entre los finalistas. Claro. Pero sin embargo esto funcionó. Sí. Y en el año 63 aparecieron 2 o 3 critiquillas, en el 64 4 o 5 más. Pero fíjate que me estás hablando de hace 30 años. Ahora es más difícil. ¿Qué es más difícil? Que pase desapercibida. Es más difícil, con tanta producción. Sí. ¿Tú crees que ahora sería más difícil que en aquella época? Sí, porque hay mucha más gente que se ocupa de estos temas. Y evidentemente yo hago mucho caso de mis colegas. Sí. Yo me leo todos los suplementos literarios del país, ¿no? Claro. Entonces veo lo que han dicho de los libros y si veo que alguien ha dicho algo de un libro que me puede interesar y que yo desconozco, voy corriendo a comprarme ese libro, aunque no lo haya recibido. Claro. O sea, que tú ahora piensas que, al contrario de lo que podríamos pensar de la mayor producción y a estos circuitos de promoción que suelen llegar o no suelen llegar, a pesar de todo esto, tú piensas que ahora hay más atención por el libro y entonces que sería más difícil que pasara inadvertido. Por lo menos por parte de los medios de información escritos. No diría lo mismo de la televisión o radio. O de la radio, que tienen más problemas, pero... y en España... lo que puede suceder, que eso ya depende del mecanismo interno del mundo editorial, es que exista una obra escrita y que el autor encuentre muchas dificultades en publicarla, eso sí. Sí, bueno, pero eso ha ocurrido un poco siempre, ¿no? Del mercado editorial hoy exige que no se publique demasiada vanguardia, productos demasiado incomprensibles, y a lo mejor nos estamos perdiendo algo importante. Ya, es posible. Pero si se publica, siempre habrá algún loco, que a veces he sido yo, que lo ve, que dice, bueno, pues miren ustedes este libro que se nos estaba perdiendo. Claro. Eso es uno de los placeres infinitos del crítico, de este oficio, ¿no? El señalar. Aquí hay esto. Sí, sí. Después tú también eres una persona que, aparte de que lees muy bien el francés y conoces muy bien la literatura francesa, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque no es frecuente dentro de la gente, digamos, de la literatura de lengua castellana, conoce bastante bien, o conoces muy bien, la literatura catalana. De tal manera que con fluidez hablas de Rodoreda, hablas de Espriu... Esto fue antes más que ahora, fíjate. Antes más que ahora. Antes más que ahora. Porque tuve la suerte, en los años 60, a mediados, de tener amigos que venían a Madrid procedentes de Barcelona y que me descubrieron una serie de autores, de escritores que no estaban todavía en castellano y que escribían en catalán. Y eso me fascinó tanto. ¿Qué sería, los años 60? 61, 62, 63. Sí. Eran los años, pues, de aquellos años se estaba publicando ya Bearn, se estaba publicando La Plaza del Diamante. Sí, Pla, el quadern gris, que es del 66. El cuaderno gris. Sí. Y entonces yo dije, caramba, y yo no puedo leer estos libros que son de mi país. Dije, con que ni corto ni perezoso me compré un diccionario y una gramática y empecé con Villalonga y con Pla. Pla me resultó más fácil. Villalonga es que tenía la variante mallorquina. Sí, mallorquina, sí. Con un léxico un poco distinto. Y bueno, empecé a leer y terminé leyendo, bueno, con más dificultades a Espriu y a Foix, pero la prosa bastante bien. Sí. Y entonces, como yo escribía, empecé a escribir en informaciones, pues empecé a escribir estos libros que yo estaba leyendo
en catalán. O sea que era casi un acercamiento inocente, por el placer de leer. Sí, porque es que yo me sorprendió haberte leído y la cita familiar, es decir, que no era una cita forzada por tu parte, sino que era una cita que te era consustancial, o sea, que conocías bien de por qué citabas en ese momento un libro de Rodoreda, o un libro de Pla, o alguno de Fuster, que también te viste citar a Joan Fuster, muy bien. Y me sorprendió porque no es habitual. No sé si me equivoco. Lo de Fuster era por otro amigo, que tenía amigos valencianos. Valeriano Bozal, que era muy amigo de Andrés Alfaro, Alfaro, que somos amigos. Tomás Llorens, eso es la pandilla, más o menos. Y entonces también me comunicabais ese tipo de cosas que yo me acerqué, y me acerqué, pues como te digo, por uno de esos placeres infinitos del crítico de enseñar cosas nuevas. Sí. Ese es lo más bonito que hay. Mucho más bonito que pegar un palo finísimo a alguien, es descubrir algo nuevo que dar a la gente. En el campo del... Eso es lo más importante. Sí. Y si tú tuvieras ahora que hacer una pequeña... Dime. Y una última precisión, perdóname, soy muy charlatán. Dime. Que además en aquel entonces, leer en catalán en Madrid y escribir sobre libros catalanes en Madrid era hacer oposición al régimen. Sí. O sea que bueno... Sí, que siempre estaba bien, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Pero, ¿y ahora dices que has abandonado un poco eso? Sí, porque... Pues ahora está publicando cosas estupendas. No, y cada vez que vengo por Barcelona yo voy por librerías y me compro una cosilla y tal. Sí. Hace poco me compré la póstuma de la Rodoreda y la biografía de Montse Casals, que me ha gustado mucho. Sí. Entonces, lo que pasa es que ya no lo sigo como antes. Ya. Porque diré que es mucho más difícil hoy que hace 20 años comprar libros catalanes en Madrid. Eso sí que realmente... La separación de mercados me parece una es asombroso, tontería. ¿no? Es una bestieza, sí. Es asombroso que sea así eso. Porque vaya, no tiene ningún sentido. Hoy tendría que ser mucho más fácil eso, ¿no? Claro. Pues al contrario, es más difícil. Esto lo metemos ya para que lo sepa todo, que lo sepa todo el mundo, que estamos así. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que es, vaya, un poquitín para la gente que nos sigue el programa, que tú dieras una pequeña visión panorámica de la literatura hecha en castellano de los años 50 hacia aquí, o pongamos los 60, va. De los 60 hacia aquí, que tú dices, sin esto, vaya, lo que te parece imprescindible, aquello que dices, bueno, esto lo tendría que leer alguien que quisiera saber cómo van las cosas dentro de la literatura española. Bueno, mira, apartamos un poco los grandes nombres. Sí. Ayala, Lachacel, Cela, Rodoreda, Villalonga, Pla, eso ya es ya lo sabe, ¿no? La gente, sí. Digamos, desde mediados de los 70 hasta nuestros días, sí. Hay, por una parte, la consolidación y, digamos, y disolución de los novísimos en poesía, donde quedan pues, las grandes figuras. Creo que Pere Gimferrer es un gran poeta en catalán y un gran escritor en castellano también. Sí. Y luego, bueno, en Cataluña está Gabriel Ferrater, que es un poeta asombroso. Bueno, y hay mucha buena poesía en catalán. En castellano la poesía tiene grandes nombres de los jóvenes, relativamente jóvenes, que son Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Ángel González, Caballero Bonal, etc. Y después se ha metido en una dialéctica de lucha contra los posnovísimos, la creación de una nueva sensibilidad extraña que todavía no ha alcanzado grandes cotas, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo alcanzará. En el campo de la poesía. En el campo de la poesía. ¿Y la novela? La novela lo que ha hecho ha sido crearse esto que llaman la nueva novela española, que yo no sé lo que es. Yo conozco que hay nuevos novelistas españoles, pero no creo que haya nueva novela española, que empieza fundamentalmente pues, con Mendoza, con La verdad sobre el caso Savolta, y que están bajo el patrocinio un poco y el magisterio de Juan Benet. Juan Benet es el más altivo y duro de todos ellos, que es muy malo para hacer discípulos, pero es muy buen escritor él. Es un producto, pero que sin embargo ha servido de modelo para que cada cual busque su propio modelo después, adoptando una posición de independencia literaria bastante rigurosa y buena. Y luego esto llega hasta... Y los Marcé, Vázquez Montalbán... Eso es la gran tradición realista española, que eso está ahí y no hay quien lo mueva, y además el público responde muy bien. Y entre los más nuevos, diríamos, pues los Javier Marías, la última de Muñoz Molina, que por fin se ha hecho un poco peso pesado
ya ha escrito El jinete polaco, que me encanta, tiene partes espléndidas, sobre todo la segunda parte. En fin, yo creo que es un buen momento. Lo que pasa es que la tendencia del mercado obliga muchas veces a crear productos más superficiales, a crear productos más ligeros, como se llama light, que esto es malo, y que la gente se evada del compromiso. Y yo digo que no hay literatura descomprometida. Claro. O sea, que todo escritor está comprometido. Unos están con su doctrina, otros con su cartera, otros con... Yo qué sé, ¿no? Pero esta especie de elusión del compromiso me parece mala. Y esta especie de no querer asumir riesgos experimentales me parece también mala. Un momento, ¿y dentro del ensayo hay actualmente buenos autores o la cosa está un poquitín más floja que en otras épocas? Bueno, yo creo que está hoy más floja que hace 10 años. Sí. Y que hace 10 años prometía mucho. Quiero decir, pues toda la generación de los Subirats, Sabater, de Trías, etc. El único que sigue su camino de manera sólida es, creo, como pensador, Trías. Sabater está más ligero, pero es un crítico muy comprometido y que siempre está bien lo que hace, vamos. Que a mí no me disgusta nada en absoluto, ¿no? Bueno, Rafael, y antes de acabar yo quisiera que nos dijeras algo sobre tus proyectos inmediatos, si tienes algún... Ay, Dios mío. Eso sí que te he pillado un poquitín... Pues mira, no. En estos momentos estoy preparando una edición crítica para la editorial Cátedra de la novela de Benjamín Jarnés, Viviana y Merlín, que es una especie de recreación del ciclo artúrico, pero aplicado a la española, donde hay problemas de metaliteratura muy bonitos, pero eso ya es un trabajo casi erudito. De erudición, que puede ser interesantísimo. Que procuro hacerlo un poco contagioso para ver si se vende un poco, porque Jarnés se vende poquísimo. Es muy poco, sí. Pero escribía muy bien, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar entre nosotros aquí en Literal. Gracias a vosotros, Raimon. Arráncame la vida, d'Àngeles Mastretta. Novel·la sobre la presa de consciència i la posterior rebeldia d'una dona anul·lada per les normes d'un món masclista. Arráncame la vida, de l'escriptora i periodista mexicana Ángeles Mastretta, narra el progressiu desenamorament de la seva protagonista, Catalina, una dona sumisa, casada amb un militar, que lluitarà per recuperar la seva pròpia personalitat. Qui sóc jo, de Bohumil Hrabal. Recull de proses i de monòlegs interiors que ens apropen al món introspectiu de l'escriptor txec Bohumil Hrabal. Qui sóc jo es va publicar per primera vegada el 1989 a Praga, en una edició clandestina. El llibre també inclou a peu de pàgina llargues cites d'algunes de les seves principals novel·les, com Jo he servit al rei d'Anglaterra o Una solitud massa sorollosa. Les hommes sur l'analytique du sublime, de Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard, el crític que amb més pertinença ha analitzat la qüestió de la cultura postmoderna, assaja aquí d'explicar l'analítica del sublim, que pertany a la primera part de Crítica del judici, obra del filòsof Emmanuel Kant, i que és un dels texts més foscs i controvertits de l'obra kantiana. Lyotard demostra que amb la categoria estètica del sublim s'inaugura un nou modus de situar i d'interrogar les obres artístiques literàries considerades des de l'efecte que aquestes exerceixen en el subjecte receptor. La República i la Guerra Civil, d'Anna Sallés. Aquest llibre completa la col·lecció de 5 volums titulada Conèixer la història de Catalunya, que ofereix una visió global del nostre passat des de l'època prefeudal fins a la fi de la Guerra Civil. En el treball de la professora Anna Sallés s'estudia la dècada republicana, tot fent atenció especial al que va suposar la restauració de la Generalitat i de les altres institucions autonòmiques. El llibre es completa amb una bibliografia sobre els diversos aspectes socials, polítics i econòmics de l'època estudiada. Curset de natació, d'Antoni Puigvert.
És el segon llibre de poesia d'aquest autor nascut a la Bisbal d'Empordà el 1954, amb el qual va obtenir el Premi Carles Riba 1991. El volum, que es divideix en 5 parts, encapçalades cada una per citacions d'autors llatins, reuneix 31 poemes. Puigvert hi aporta una visió escèptica del món, marcada sobretot pel pas del temps. És una perspectiva sense il·lusions, però no pas desesperada, d'una ironia tranquil·la que matisa i accentua l'actitud que ja suggeria el seu primer llibre, Vista cansada. Jo definiria Barcanova com una editorial especialitzada en llibre de text, però que no s'ha limitat al llibre de text pròpiament dit, sinó que té una ambició molt més àmplia. Nosaltres vam començar l'any 80, naixíem entorn del moviment de renovació pedagògica i amb un objectiu que era la de fer llibres de qualitat, llibres actius, i vinculats amb el propòsit de la catalanització de l'escola, de Catalunya. Posteriorment hem anat fent altres col·leccions, tenim, a part dels llibres de text que cobreixen des de preescolar fins a nivell universitari, passant per tots els nivells d'EGB i de BUP i de COU. Fem també llibre infantil i juvenil, amb diverses col·leccions, tant de creació literària com de coneixements, i després tenim una sèrie de llibres d'interès general. Ens hem centrat bàsicament entorn del llibre de divulgació cultural. Hi ha col·leccions com la Biblioteca Cultural Barcanova, que és una col·lecció de divulgació, una mena de quesseig en català, llibres ara acabem d'iniciar una col·lecció que se'n diu Lletres de batalla, que són llibres polèmics, llibres d'una certa intenció, com ho diria, una intenció batalladora, per dir-ho d'alguna manera, i tenim unes sèries molt àmplies. En fi, en aquest moment nosaltres potser hem publicat ja més de 700 títols en el que cobrim un espectre molt ampli de la producció editorial. Doncs el llibre que jo recomanaria és Pabellones lejanos, de M. Kay. Va ser un llibre que em va agradar molt perquè sols començar a llegir-lo, doncs en seguida em va agafar i no el vaig poder deixar. Tot i que és un llibre molt extens, doncs el llegeixes com si fos curt i petit, perquè francament no pots deixar de llegir. Aquests són el tipus de llibre i de lectura que a mi m'agrada, que estàs sempre com si em diguessis amb l'interrogant a sobre, i jo penso que és un llibre recomanable. Metente la Mariana, metente, oirente la Mariana.